Los primeros rayos del sol limeño iluminaron el ventanal del dormitorio de Isabela y Manuel, casados desde hace 12 años. La casa, decorada con el gusto refinado de Isabela, reflejaba el amor y cuidado que dedicó a cada detalle de su vida. Las estanterías llenas de libros, el jardín cuidado con esmero, las fotos familiares colgadas en las paredes. Todo parecía perfecto. Isabela, profesora de literatura, estaba orgullosa de la vida que había construido junto a Manuel, un hombre al que consideraba su pareja ideal. Él, ingeniero civil, viajaba frecuentemente por trabajo, pero siempre regresaba con historias sobre los proyectos que lideró y sus logros profesionales. Tenían una rutina cómoda y estable, con cenas románticas, viajes esporádicos y planes de futuro. Pero en los últimos meses algo había cambiado en Manuel. Isabela notó su mirada distante, sus respuestas cortas y los viajes de trabajo, que antes eran motivo de excitación, se volvieron constantes y sin entusiasmo. Las excusas que puso para pasar más tiempo al aire libre empezaron a parecer frías y automáticas. Era un viernes por la mañana cuando Isabela, preparando el desayuno, notó una notificación en el celular de Manuel, que estaba sobre la mesa. En pantalla apareció el nombre de Camila, una joven a la que había mencionado 1 o 2 veces como compañera de trabajo. Sin pensarlo, tomó su teléfono y abrió el mensaje. Su corazón se hundió al leer las palabras: "No puedo esperar a verte de nuevo. Te extraño, amor". Isabela quedó paralizada y la sangre se le heló en las venas. En ese momento, todo lo que ella creía sólido y verdadero comenzó a desmoronarse. No quería creerlo, pero las palabras estaban ahí, claras como la luz del día. Los mensajes anteriores confirmaron sus peores sospechas. Manuel tenía una relación con Camila, una joven venezolana que había conocido en uno de sus viajes. El aire se volvió pesado alrededor de Isabela y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntó, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Se apoyó en la encimera de la cocina, tratando de recomponerse, pero la traición le aplastó el alma. Cuando Manuel llegó a casa esa noche, cansado y con la misma mirada distante, Isabela ya sabía lo que tendría que hacer. Ella no era una mujer conflictiva. Dramático, pero sabía que necesitaba respuestas. El silencio entre ellos durante la cena fue ensordecedor, hasta que Isabela, con voz temblorosa, finalmente preguntó: «Manuel, ¿quién es Camila?». La expresión de Manuel se congeló. El tenedor que sostenía cayó sobre el plato, haciendo un ruido que resonó en la habitación. Sabía que el secreto que llevaba había sido revelado, pero por unos segundos se quedó sin palabras, sin saber cómo explicar lo inexplicable. «Isabela, no es lo que estás pensando», dijo, tratando de ganar tiempo, pero el pánico era visible en sus ojos. «¿No es eso lo que estoy pensando?». La voz de Isabela, normalmente tranquila y gentil, ahora estaba llena de dolor. «Leí los mensajes, Manuel. No más excusas, no más mentiras. Solo quiero saber, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que construimos juntos?». Manuel bajó la cabeza, avergonzado. Ya no había forma de ocultarlo. Sabía que había arruinado algo precioso, algo que tal vez nunca recuperaría. «Yo cometí un error, Isabela. Fue un error. Camila y yo, fue algo que empezó durante uno de los viajes. No sé cómo llegamos aquí, pero te prometo que todavía te amo». «¿Me amas?». Las palabras salieron de la boca de Isabela con amargura. Amar a alguien significa respetarlo, serle fiel. ¿Cómo puedes decir que me amas después de todo? Manuel intentó acercarse, pero Isabela dio un paso atrás. Sintió que si él la tocaba, el poco control que todavía tenía sobre sus emociones se desmoronaría. Su cuerpo temblaba y lo único que quería era escapar de ese momento, de esa cruel verdad que acababa de ser revelada. «Necesito algo de tiempo», dijo Isabela con voz débil. «Necesito pensar. No puedo mirarte ahora, no después de esto».
Se levantó de la mesa, dejando a Manuel solo en el comedor, con la culpa sobre sus hombros. El mundo de Isabela, que hasta entonces parecía tan estable, se había derrumbado en cuestión de segundos. El amor de su vida la había traicionado y ahora se preguntaba si algún día sería capaz de superar este dolor. Esa noche, sola en su habitación, Isabela lloró hasta quedarse sin fuerzas. El futuro parecía incierto y oscuro, y lo que más le dolía era la sensación de que, por primera vez, estaba verdaderamente sola. A la mañana siguiente, el vacío de la casa parecía reflejar lo que Isabela sentía por ella. Dentro de la noche anterior había sido una de las más duras de su vida y el dolor de la traición todavía ardía en su pecho. Mientras bajaba las escaleras, el familiar olor a café recién hecho la envolvió, pero no le brindó el consuelo habitual. Manuel estaba sentado a la mesa, sosteniendo la taza de café con manos temblorosas, como si el líquido caliente pudiera calentar la frialdad del momento. Cuando sus miradas se encontraron, Isabela sintió una mezcla de ira y tristeza. Quería gritar, exigir respuestas, pero algo dentro de ella también estaba cansada. La idea de que el hombre con el que había compartido tantos momentos, tantos recuerdos, ahora fuera un extraño, la hacía sentir vacía. Necesitamos hablar, Isabela, comenzó Manuel, en voz baja y vacilante. Sé que estás herido, pero yo, no quiero perderte. Isabela respiró hondo, tratando de controlar la marea de emociones que amenazaba con ahogarla. Se acercó a la mesa pero no se sentó. En cambio, se quedó de pie, mirando a Manuel con una mirada que mezclaba dolor e incredulidad. Manuel, dijo con voz firme a pesar del nudo en la garganta, ya me perdiste en el momento en que decidiste traicionar nuestra confianza. ¿De qué más hay que hablar? Hiciste una elección. Ella eligió. Manuel negó con la cabeza, la culpa era evidente en sus ojos. No fue así, intentó argumentar. Me perdí, Isabela. Fue el trabajo, el viaje, la distancia entre nosotros. Yo no quería eso. Fue un error, pero todavía te amo. Te juro que todavía te amo. ¿Error? Repitió Isabela, incrédula. ¿Llamas a eso un error? Engañar a alguien, mentirle a la persona que dices amar, eso no es un error sencillo, Manuel. Es una elección. ¿Cuánto tiempo me has ocultado esto? ¿Cuántos meses viví creyendo una mentira? El silencio de Manuel fue la única respuesta que necesitaba. No tenía forma de justificar lo injustificable. Isabela sintió que su corazón latía más rápido y el calor de la ira subía por su cuerpo. Te fui fiel, continuó, con la voz temblorosa pero fuerte. Te apoyé en todo. Te esperé en cada viaje, mientras estabas, con ella. ¿Y ahora quieres que crea que esto fue solo un desvío? ¿Como si lo que teníamos todavía estuviera intacto? Estaba perdido, repitió Manuel con la voz quebrada. Pero quiero arreglar esto. Dame la oportunidad de corregir lo que hice. Y cometí un error, pero no estoy dispuesto a renunciar a nosotros. Para reparar. Isabela soltó una risa amarga. ¿Crees que arreglar algo como esto es fácil? ¿Como si pudiéramos volver a ser como éramos antes? ¿Cómo puedo volver a confiar en ti, Manuel? Cada vez que sales a trabajar, a viajar, ¿cómo voy a creer que estás siendo honesto? Soy incapaz. No puedo hacerlo más. Manuel intentó levantarse, acercarse a Isabela, pero ella dio un paso atrás levantando la mano en señal de basta. Necesito algo de tiempo, dijo Isabela con firmeza. Necesito pensar en todo esto. No sé si podremos permanecer juntos. Ahora mismo no sé nada. Solo sé que necesito distancia. Manuel abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que había destruido algo precioso y ahora, sin importar lo que dijera, parecía que nada podría cambiar lo que había hecho. Isabela, sin decir nada más, salió de la casa. El sol de Lima brillaba, pero ella no sentía el calor.
Su cuerpo estaba entumecido por el dolor. Mientras caminaba por las calles, se sentía desorientada, como si la ciudad, antes tan familiar, ahora le resultara extraña. El futuro, que antes parecía tan claro, ahora estaba envuelto en niebla. Isabela decidió ir a casa de su amiga de la infancia, Luciana, alguien en quien siempre podía confiar. Al llegar, Luciana inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Los ojos hinchados y la expresión demacrada de Isabela lo decían todo. ¿Qué pasó?, preguntó Luciana, abrazándola fuerte. Manuel, comenzó Isabela, pero el dolor de decir su nombre hizo que todo fuera más real. Me traicionó, Luciana. Tenía otra mujer. Los ojos de Luciana se abrieron, sorprendida y enojada al mismo tiempo. Conocía a Manuel desde hacía años y nunca había sospechado nada. ¿Cómo pudo hacerte esto?, exclamó Luciana con la voz llena de indignación. Te mereces mucho más que eso, Isabela. Isabela se sintió aliviada de estar ahí, con alguien que la entendía. Ella se derrumbó y contó cada detalle, desde el descubrimiento de los mensajes hasta la tensa conversación de esa mañana. No sé qué hacer, Luciana, dijo Isabela, mientras las lágrimas volvían a correr por su rostro. Una parte de mí quiere creer que podemos superar esto, pero ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo volver a confiar en él? Luciana sostuvo firmemente las manos de Isabela. No necesitas decidir nada ahora, dijo, con voz suave pero llena de determinación. Lo que necesitas es tiempo. Es hora de sanar, de reflexionar. Si quieres, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Pero una cosa es segura, Isabela, eres fuerte. Superarás esto. Y decidas lo que decidas, saldrás de esto más fuerte que nunca. Isabela asintió, agradecida por las palabras de su amiga, pero aún sintiéndose perdida. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero, en ese momento, lo que más necesitaba era tiempo y espacio para procesar el dolor. Los días que siguieron a la separación de Isabela de Manuel estuvieron marcados por una mezcla de dolor, ira y un extraño sentimiento de tristeza. Vacío. Sin embargo, en medio de esta tormenta emocional, algo dentro de ella empezó a despertar. Era como si, detrás de toda la tristeza, hubiera una fuerza latente esperando a emerger, un deseo de reconstruirse que ni siquiera sabía que existía. Isabela decidió que necesitaba distanciarse de todo lo que le recordaba a Manuel y el matrimonio que parecía desmoronarse. Aceptó la invitación de Luciana para pasar unos días en su casa, un espacio acogedor y alejado de recuerdos dolorosos. Luciana fue un apoyo invaluable, siempre a su lado, escuchando sus arrebatos y dándole la fuerza que tanto necesitaba en ese momento. Sin embargo, por muy reconfortante que fuera la presencia de su amiga, Isabela sabía que el proceso de curación sería solitario, algo que tendría que afrontar sola. Una tarde, sentada en el jardín de la casa de Luciana, con el suave aroma de las flores a su alrededor, Isabela dejó vagar su mente. Comenzó a revivir momentos importantes de su vida, desde los primeros años de su matrimonio con Manuel hasta los recientes signos de distanciamiento que ahora parecían tan obvios. Cada recuerdo les traía una punzada de dolor, pero también una dolorosa claridad. Lo que tenían antes, la confianza, el compañerismo, todo se había hecho añicos. Al mismo tiempo, empezó a surgir una nueva pregunta: ¿y yo? ¿Quién soy yo además de Manuel? Durante años, había estado tan dedicada a la relación que sus propias aspiraciones, sus propios deseos, habían pasado a un segundo plano. Ahora, sola, Isabela se enfrentaba a una verdad dura pero liberadora: necesitaba redescubrirse a sí mismo. Esa noche, al acostarse, Isabela tomó una decisión. No sabía si estaba dispuesta a perdonar a Manuel o si algún día podría volver a confiar en él, pero sabía que necesitaba tiempo para ella misma. Sin el peso de la traición, sin las expectativas ajenas. Necesitaba alejarse de la rutina que la aprisionaba y reconectarse consigo misma. Al día siguiente, Isabela empezó a hacer planes.
Todavía tenía amigos y colegas en el mundo académico que la animaron a continuar sus estudios en literatura. Años antes había pensado en hacer una maestría, pero el matrimonio y la vida con Manuel terminaron posponiendo esos sueños. Ahora, la idea de volver a estudiar y dedicarse a algo que siempre había amado le parecía no solo atractiva, sino necesaria. También decidió hacer un viaje para distanciarse por completo de Lima y de todos los recuerdos que la rodeaban. Arequipa, la hermosa ciudad rodeada de volcanes, siempre había sido un lugar especial para Isabela. Había visitado la ciudad con Manuel años atrás, pero ahora quería redescubrirla sola, desde una nueva perspectiva. Sería su primer viaje sin él, pero sentía que era exactamente lo que necesitaba. Antes de partir, Isabela fue a su casa a buscar algo de ropa y documentos. La casa, silenciosa y vacía, parecía un eco de cómo había sido su vida con Manuel. Al pasar por el pasillo, vio fotos de momentos felices, la boda, los viajes, los cumpleaños. Todo parecía ahora tan lejano, como una vida que pertenecía a otra persona. Pero en lugar de tristeza, Isabela sintió una nueva determinación. No quería borrar el pasado, pero sabía que era hora de escribir un nuevo capítulo, uno que fuera solo suyo. Mientras hacía las maletas, Manuel llegó inesperadamente. Parecía demacrado, con profundas ojeras bajo los ojos y una expresión triste. Isabela, que antes habría sentido que se le hundía el corazón al verlo así, ahora lo miró con una mezcla de empatía y frialdad. Ya no quería ser consumida por el dolor y esa visión de Manuel ya no la sacudía como antes. Isabela, por favor, tenemos que hablar, dijo Manuel con la voz llena de pesar. Me equivoqué, lo sé. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero no quiero perderte. Haré lo que sea necesario para arreglar esto, para mostrarles que todavía podemos ser felices juntos. Isabela lo escuchó. Necesitaba redescubrirse a sí mismo. Esa noche, al acostarse, Isabela tomó una decisión. No sabía si estaba dispuesta a perdonar a Manuel o si algún día podría volver a confiar en él, pero sabía que necesitaba tiempo para ella misma. Sin el peso de la traición, sin las expectativas ajenas. Necesitaba alejarse de la rutina que la aprisionaba y reconectarse consigo misma. Al día siguiente, Isabela empezó a hacer planes. Todavía tenía amigos y colegas en el mundo académico que la animaron a continuar sus estudios en literatura. Años antes había pensado en hacer una maestría, pero el matrimonio y la vida con Manuel terminaron posponiendo esos sueños. Ahora, la idea de volver a estudiar y dedicarse a algo que siempre había amado le parecía no solo atractiva, sino necesaria. También decidió hacer un viaje para distanciarse por completo de Lima y de todos los recuerdos que la rodeaban. Arequipa, la hermosa ciudad rodeada de volcanes, siempre había sido un lugar especial para Isabela. Había visitado la ciudad con Manuel años atrás, pero ahora quería redescubrirla sola, desde una nueva perspectiva. Sería su primer viaje sin él, pero sentía que era exactamente lo que necesitaba. Antes de partir, Isabela fue a su casa a buscar algo de ropa y documentos. La casa, silenciosa y vacía, parecía un eco de cómo había sido su vida con Manuel. Al pasar por el pasillo, vio fotos de momentos felices, la boda, los viajes, los cumpleaños. Todo parecía ahora tan lejano, como una vida que pertenecía a otra persona. Pero en lugar de tristeza, Isabela sintió una nueva determinación. No quería borrar el pasado, pero sabía que era hora de escribir un nuevo capítulo, uno que fuera solo suyo. Mientras hacía las maletas, Manuel llegó inesperadamente. Parecía demacrado, con profundas ojeras bajo los ojos y una expresión triste. Isabela, que antes habría sentido que se le hundía el corazón al verlo así, ahora lo miró con una mezcla de empatía y frialdad. Ya no quería ser consumida por el dolor y esa visión de Manuel ya no la sacudía como antes. Isabela, por favor, tenemos que hablar, dijo Manuel con la voz llena de pesar. Me equivoqué, lo sé. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero no quiero perderte.
Haré lo que sea necesario para arreglar esto, para mostrarles que todavía podemos ser felices juntos. Isabela lo escuchó, les hizo respirar más profundamente. Pasaba las mañanas explorando la ciudad, caminando por las calles adoquinadas, visitando iglesias y museos y, sobre todo, redescubriendo el placer de su propia compañía. Pero no todo fue fácil. Los primeros días todavía sentía el peso de la traición de Manuel y las noches eran especialmente difíciles. El silencio en el apartamento hizo eco de los recuerdos de lo que habían vivido juntos. A veces se despertaba sobresaltada, esperando escuchar la voz de Manuel o sentir su presencia a su lado. Pero luego recordé que ya no estaba allí. Había roto algo que quizás nunca se arreglaría. Sin embargo, cada día que pasaba, Isabela se sentía un poco más fuerte. Lejos de Lima pudo desconectarse de todos los malos recuerdos y empezar a concentrarse en sí misma. Se apuntó a un curso de escritura creativa, algo que siempre quiso hacer pero que había dejado de lado durante sus años de matrimonio. Escribir siempre había sido su pasión, y ahora, las palabras que antes parecían perdidas comenzaban a fluir de nuevo, como si estuviera dando voz a todo lo que sentía pero que nunca había podido expresar. Los textos de Isabela reflejaron el viaje emocional que estaba viviendo, el dolor de la traición, el descubrimiento de la propia fuerza y el deseo de empezar de nuevo. La escritura se convirtió en su terapia. Cada frase, cada palabra, era una forma de reconstruirse, de comprender sus sentimientos y de darle un nuevo sentido a su vida. En una de las clases, la maestra pidió a los alumnos que escribieran sobre un momento que cambió sus vidas para siempre. Isabela, vacilante, escribió sobre el día que descubrió la traición de Manuel. Al releer sus palabras, se dio cuenta de que, aunque el dolor seguía ahí, también algo nuevo crecía dentro de ella, una sensación de alivio, como si ese momento la hubiera liberado para algo más grande. Fue durante estas clases que Isabela empezó a hacer nuevos amigos. Santiago, un joven venezolano que también estaba realizando el curso, se convirtió en su principal amigo. Santiago había dejado Venezuela para buscar una vida mejor en Perú y su relación floreció rápidamente. Él también había experimentado dificultades en su vida y los dos se identificaron en sus historias de superación. Una tarde, mientras conversaban en un café cercano a la Catedral de Arequipa, Santiago le preguntó a Isabela, ¿tú crees que algún día perdonarás a Manuel? La pregunta tomó a Isabela por sorpresa. Realmente no había pensado en ello en profundidad desde que dejó Lima. Principalmente había tratado de alejarse del dolor y concentrarse en su propia curación. Pero ahora, ante esta pregunta, se vio obligada a afrontar la cuestión. No lo sé, respondió ella, después de un largo silencio. Creo que, con el tiempo, tal vez pueda perdonar, pero olvidar, no sé si pueda hacerlo. Destruyó algo que nunca imaginé que pudiera romperse. Pero tampoco quiero que este dolor defina el resto de mi vida. Santiago asintió, entendiendo. Sabía que, por difícil que fuera, el perdón a menudo se trataba más de liberarse a uno mismo que a otro. Aún así, no presionó a Isabela, pues sabía que cada uno tiene tiempo para sanar sus heridas. Mientras tanto, en Lima, Manuel atravesaba su propia tormenta. Desde que Isabela se fue de casa se sintió perdido. Su ausencia era como un profundo agujero en su vida y sabía que era enteramente culpa suya. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la culpa y el arrepentimiento lo perseguían en cada momento de tranquilidad. Manuel había terminado su relación con Camila, reconociendo que nunca fue más que un error. Sabía, sin embargo, que el verdadero error fue poner en riesgo todo lo que tenía con Isabela por algo tan superficial. Camila, que inicialmente parecía una distracción emocionante, rápidamente se convirtió en un recordatorio de cuánto se había perdido. Camila, por otro lado, también sufrió las consecuencias de sus elecciones. Aunque había iniciado la relación con Manuel creyendo que él dejaría a Isabela por ella, ahora estaba sola y lidiando con el peso de la culpa. Lo que empezó como una aventura se convirtió en una amarga lección.
Sabía que nunca podría borrar el daño que había causado y el arrepentimiento comenzaba a carcomer su alma. En Arequipa, Isabela estaba cada vez más alejada de estos recuerdos. La ciudad empezaba a sanar sus heridas y, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a imaginar un futuro sin Manuel. Sus días estuvieron llenos de escritura, nuevas amistades y momentos de introspección que la ayudaron a redescubrirse a sí misma. Isabela empezó a darse cuenta de que aunque la traición de Manuel era una herida profundo, también la había liberado de una vida que, en cierto modo, estaba estancada. Ahora podía seguir un nuevo camino, uno que era solo suyo. Y así, con el paso de los días, Isabela empezó a soñar con nuevos horizontes. Sabía que el proceso de curación aún estaba en curso, pero ya no se sentía tan perdida. El miedo a lo desconocido que antes la paralizaba ahora dio paso a la esperanza. Esperanza de que, incluso sola, pudiera construir una nueva vida, más fuerte y más verdadera que antes. El sol de Arequipa brillaba intensamente, y la ciudad, con sus calles adoquinadas y su arquitectura colonial, parecía ser un reflejo de la nueva vida que Isabela tenía. Estaba empezando a construir. Cada paso que daba, cada nuevo día, traía consigo un sentimiento de liberación. El dolor de la traición todavía estaba allí, pero ya no la consumía. Poco a poco aprendió a vivir con esta cicatriz y a utilizarla como recordatorio de su fuerza. Su curso de escritura creativa se había convertido en algo más que una simple distracción. Allí encontró una renovada pasión por la literatura, algo que había dejado de lado durante mucho tiempo mientras se concentraba en su matrimonio. Ahora escribía historias que tocaban profundamente sus emociones. Cada palabra se sentía como una pieza del rompecabezas de su alma volviendo a colocarse en su lugar. Las amistades que hizo en Arequipa también fueron un punto de apoyo. Santiago, su amigo venezolano, se convirtió en una presencia constante en su vida. Era el tipo de persona que sabía escuchar sin juzgar, alguien que entendía lo que era empezar de cero, como él mismo lo había hecho cuando salió de Venezuela en busca de una vida mejor en Perú. Las conversaciones entre ellos estuvieron llenas de risas, arrebatos y, sobre todo, esperanza de días mejores. Una tarde, mientras caminaban por el monasterio de Santa Catalina, uno de los lugares favoritos de Isabela, Santiago le hizo una pregunta que sabía que tendría que afrontar tarde o temprano. Isabela, ¿crees que volverás algún día a Lima? El corazón de Isabela se aceleró por un momento. La idea de regresar a Lima, a los lugares que compartía con Manuel, la hacía aprensiva. Amaba su ciudad natal, pero sabía que regresar significaría enfrentarse al pasado. Aún así, Isabela ya no era la misma mujer que salió de allí. Algo dentro de ella había cambiado y ahora sentía más fuerte, más segura de sí misma. No lo sé, Santiago, respondió con una suave sonrisa. Lima siempre será parte de lo que soy, pero ahora no tengo prisa por volver. Necesito aprovechar este tiempo aquí, para mí, para reconstruirme. Cuando esté listo, sabré el momento adecuado para regresar. Santiago asintió, entendiendo. Sabía que el proceso de curación de Isabela apenas comenzaba y admiraba su valentía para seguir adelante. Continuaron caminando en silencio, disfrutando de la tranquilidad del monasterio, donde los coloridos muros y los jardines de flores traían una paz inesperada. Mientras tanto, en Lima, Manuel vivió un escenario completamente diferente. Su vida se había convertido en un caos. Desde que Isabela se fue, había tratado de mantener la fachada de normalidad, pero la culpa y el arrepentimiento eran compañeros constantes. Terminar la relación con Camila no le trajo la paz que esperaba. De hecho, solo intensificó su soledad. Se dio cuenta demasiado tarde de lo mucho que había perdido. Manuel intentó varias veces escribirle a Isabela, tratando de expresarle cuánto lamentaba sus elecciones, pero cada mensaje que escribía le parecía insuficiente. El arrepentimiento era una sombra que lo seguía a todas partes, y la casa que una vez compartió con Isabela ahora parecía fría y vacía.
Incluso consideró ir a Arequipa para intentar hablar con ella en persona, pero sabía que Isabela necesitaba espacio, y quizás lo más difícil que había hecho en su vida fue respetar ese silencio. Manuel buscó consuelo en el trabajo, pero ni siquiera eso ya era lo mismo. A la empresa le iba bien, pero sentía que había perdido algo mucho más importante, el respeto y la confianza de su esposa. Intentó seguir adelante, pero no pudo evitar imaginar cómo sería la vida si no hubiera cometido ese error fatal. Camila, a su vez, también estaba lidiando con las consecuencias de sus actos. Tras el fin de su relación con Manuel, se encontró sola, frente a la realidad que, en el fondo, sabía que tendría que afrontar. Había creído, por un tiempo, que Manuel realmente podía dejar a Isabela por ella, pero ahora vio claramente que todo era solo una ilusión. La culpa pesaba mucho sobre sus hombros y sabía que había ayudado a destruir algo valioso. Intenté seguir adelante, pero como Manuel, ella también quedó atrapada en las consecuencias de sus decisiones. De regreso a Arequipa, Isabela siguió floreciendo. Con el tiempo, se involucró más en actividades que la hacían sentir viva nuevamente. Participó en talleres de literatura, viajó a lugares de la ciudad e incluso comenzó a explorar la idea de escribir un libro propio. Santiago fue una gran influencia, siempre animándola a seguir sus sueños y no dejar que el dolor de su pasado defina quién era ella. Uno de los momentos más memorables para Isabela ocurrió una tarde, mientras caminaba sola por los cerros que rodeaban la ciudad. Mientras miraba los volcanes a lo lejos, imponentes y silenciosos, sintió una profunda conexión con su propio viaje. Al igual que aquellos volcanes, que parecían tranquilos en la superficie, pero guardaban una inmensa fuerza en su interior, Isabela se dio cuenta de que su fuerza también estaba allí, dormida durante mucho tiempo, pero ahora, lista para emerger. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sintió que podía valerse por sí misma. Ya no era la mujer dependiente de Manuel, ni la que necesitaba a alguien para sentirse completa. Isabela había redescubierto algo mucho más valioso, el amor por sí misma. Las semanas en Arequipa transcurrieron rápidamente y cada día que pasaba Isabela se sentía más preparada para afrontar el futuro. Sabía que eventualmente tendría que regresar a Lima, para cerrar de una vez por todas ese capítulo de su vida, pero ahora lo hacía por ella misma, no por Manuel. Era un nuevo comienzo que ella había elegido. Al final de esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Isabela sintió una ligereza en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. Estaba lista para seguir adelante, para empezar de nuevo por sí misma, pero con la fuerza y el coraje que descubrió dentro de sí misma. La suave brisa de Arequipa danzaba entre el cabello de Isabela, mientras se encontraba frente a la impresionante vista de los volcanes. El atardecer tiñó el cielo de colores cálidos y en ese momento sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Isabela había llegado a Arequipa llena de dolor, herida por la traición y sin saber cómo empezar de nuevo. Ahora ella estaba allí, renovada, lista para seguir un nuevo camino, sola, pero más fuerte que nunca. Los meses que pasó fuera de Lima no fueron fáciles, pero Isabela había redescubierto su fuerza interior, una fuerza que nunca imaginó poseer. Pasó por días en los que la tristeza le parecía insoportable, en los que los recuerdos del pasado amenazaban con hundirla. Pero con cada amanecer se levantaba, daba un paso más y construía una nueva parte de sí misma. La escritura, las amistades, el redescubrimiento de sus pasiones, todo esto la transformó. Manuel y el pasado seguían siendo parte de su historia, pero ya no la definirían. Finalmente entendió que el valor de su vida no estaba en otra persona, sino en ella misma. El matrimonio, que alguna vez había sido el centro de su universo, ahora parecía parte del camino que la llevó allí, un camino que tuvo el coraje de abandonar para encontrarse a sí misma nuevamente. Aquella última noche en Arequipa marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. Ella ya había decidido que regresaría a Lima, no para volver a estar con Manuel, sino para cerrar el ciclo de una vez por todas.
Sabía que sería necesaria una conversación final, no para buscar perdón, sino para dejar claro que su futuro ya no incluía el peso de una relación rota. Era hora de escribir tu propia historia, sin depender de nadie para definirla. Al regresar a Lima, Isabela entró por última vez en su antiguo hogar. La casa estaba quieta como la había dejado, pero ahora le parecía extraña, como si ya no fuera parte de su vida. Manuel estaba allí, esperando. Su mirada mostraba arrepentimiento, pero Isabela ya no sentía el enojo que tenía antes. En cambio, sintió una profunda serenidad. Isabela, comenzó con la voz quebrada, sé que cometí un error, sé que no merezco tu perdón, pero, te amo. Haría cualquier cosa para tenerte de vuelta. Por favor, déjame arreglar lo que arruiné. Isabela respiró hondo. Lo que temía, ese momento de confrontación, finalmente llegó, pero ya no parecía tan aterrador. Miró a Manuel y sintió una compasión que no esperaba. Él era parte de su pasado, pero no de su futuro. Manuel, respondió con calma, sé que lo sientes y sé que en algún momento fuimos felices. Pero lo que teníamos fue destruido y no puedo volver atrás. Ya no soy la mujer que esperaba que me completaras. Descubrí que soy suficiente para mí mismo. Manuel permaneció en silencio, incapaz de replicar. Vio en sus ojos la certeza, la fuerza que había subestimado durante tanto tiempo. Te deseo lo mejor, Manuel, continuó. Pero este es el final de nuestro viaje juntos. Necesito hacerlo solo ahora y tú también debes encontrar tu propio camino. Lo que pasó entre nosotros fue doloroso, pero también me mostró algo valioso, mi capacidad para empezar de nuevo. Con esas palabras, Isabela giró y se fue, cerrando definitivamente la puerta al pasado. Afuera, respiró aire fresco y sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Era como si por fin comenzara una nueva vida, una vida en la que ella fuera protagonista de su propia historia. Y esta historia apenas comenzaba. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que estaba preparada para cualquier cosa. Sola, sí, pero con el corazón lleno de esperanza y coraje. Había reescrito su propia narrativa, ya no como la mujer traicionada, sino como alguien que había encontrado en sí misma la fuerza para empezar de nuevo. El dolor de la traición no la venció, en cambio, la transformó en una versión más fuerte y segura de quien siempre fue. El mensaje que dejó Isabela fue claro: por muy difíciles que sean las adversidades, siempre hay una salida, una oportunidad de reconstruirse y descubrirse más fuerte que nunca. Si te ha gustado esta conmovedora historia de superación, aliento y autodescubrimiento, suscríbete al canal para ver más vídeos llenos de inspiración y emociones intensas. Sigue las siguientes historias, donde el amor, la fuerza y el coraje se ponen a prueba de maneras que ni siquiera puedes imaginar. No olvides activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Emprendamos juntos este apasionante viaje. Hasta la próxima.